Llegan tarde. La noche ha caído hace ya rato en el páramo y en la oscuridad los caminos no resultan seguros. Se lo digo siempre. Hoy más que nunca habría sido de agradecer que hubieran llegado con tiempo. Así podríamos haber cerrado a tiempo el portón y evitado que cualquier cosa pueda entrar en la casa o salir de ella. Edgar estaba negro. Se ha pasado toda la tarde oteando el horizonte a ver si llegaban de una vez. Pero en fin, lo hecho está. Y me parece que ya oigo cerrarse la verja. Al menos por unas horas estaremos tranquilos y a salvo. En breve les conduciré al salón de invierno, donde está toda la familia reunida. Pero antes he de hacerles una serie de advertencias. Hoy leemos relato de nuestro Easton, y como podrán comprobar, no es persona de admitir interrupciones, ni mucho menos cualquier distracción que interrumpa el hilo de su historia. Se documenta exhaustivamente para ellas y espera que todo el mundo aprecie y valore su trabajo como se merece. Él es, nada menos, el historiador de esta casa, y su misión es consignar y de este modo preservar toda la historia local, incluso aquellas partes que el vulgo toma por leyendas o cuentos de viejas. Espero que ustedes no cometan semejante error, pues lo lamentarían sin duda. Muestren en todo momento un hondo respeto y guarden silencio. De este modo, todo irá bien. Y ahora, si están listos y les ha quedado todo claro, permítanme guiarles al salón. Tenemos que entrar justo antes de que den las 7. Cuando el hombre entró a la taberna, los más cercanos a la puerta fueron los primeros en dejar sus tragos a medias. Poco a poco una ola de silencio retumbó en la estancia hasta que el ruido de los pasos del nuevo irrumpió en cada par de orejas. Los rostros eran como girasoles anclados a la sorpresa, las manos tenazas crispadas esperando acontecimientos. Cuando el nuevo tomó asiento, los girasoles en que se habían convertido los clientes admiraron el trayecto del tabernero, su nuevo sol hasta la mesa. «Forastero, no sé qué querréis tomar, pero no será en esta taberna ni en este pueblo si no os quitáis eso de la cara». Los girasoles asintieron, conformes con las palabras. «Tengo entendido que es este un pueblo sencillo, tranquilo. Lo único capaz de hacer peligrar su humildad es el orgullo que siente por su generosa hospitalidad», dicen. La voz sonó ronca pero poderosa. Un susurro suyo era capaz de llenar la estancia. Todos miraban ahora al tabernero, ni un vaso se había movido. «Disfrutaréis nuestra hospitalidad en cuanto hagáis lo que pido». «También he oído hablar bien de vuestra cerveza», continuó haciendo caso omiso de la advertencia. «Quiero una jarra». De un golpe el forastero estampó en la mesa una moneda. «Solo pido que os quitéis eso, traen mala suerte en este lugar. Entonces os serviré con gusto y seáis quien seáis estaréis invitado». El forastero sonrió bajo la máscara. «No veo que hayáis pedido a los demás clientes que se quiten las botas o los jubones. Dadme un buen motivo para que yo sea la excepción». «Yo os daré ese motivo», dijo uno de los clientes. Era un hombre mayor, con el pelo cano y el gesto serio. Por la cicatriz que le recorría el rostro y las hechuras fibrosas de su cuerpo, se intuía que en su juventud había sido soldado o cazador. «Este pueblo no solo es famoso por su generosidad con los viajeros y por su bebida. Os contaré la historia que aclarará por qué las máscaras no traen buen recuerdo aquí. Relataré la leyenda negra que hace que nos incomode vuestra máscara». El viejo se sentó en la misma mesa que el forastero. «Permitid que me siente a vuestro lado. Sura», dijo al tabernero, «tráenos cerveza a este hombre y a mí. Yo invito. No es buena idea contar una historia con la boca seca ni escuchar a un viejo contarla sin un buen trago al lado». «Soy todo oídos», dijo el forastero por toda respuesta. «No era más que un niño cuando viví mi primera gran tormenta. Recuerdo lo que me impresionó el aguacero. Ya había visto otras veces llover, pero aquella tarde el cielo parecía querer soltar de una vez todo lo que guardaba para el año entero. Las gotas caían como si fuera su única oportunidad de hacerlo. Mi madre andaba inquieta en la casa mientras mi padre intentaba tranquilizarla diciendo que no era más que una tormenta otoñal y pronto pasaría. «Tenemos que agradecer que este temporal no se produzca con el frío del invierno», explicaba, «porque habría sido un granizo de mucho daño». Cuando sonó el primer trueno, mi madre y yo soltamos un grito a la par.
Rompí a reír de pleno nervioso y mis padres, tras mirarme y mirarse, hicieron lo propio. La tormenta se alargó aún hasta la noche. Los truenos sí que eran una experiencia para mí. A mis 7 años no recordaba haber visto algo semejante. Una ráfaga de fuego atravesaba el cielo y al poco rato un enorme estruendo resonaba por todo el pueblo. Parecía como si dos gigantes chocaran aceros entre las nubes y luego bramaran amenazantes. Era tan espectacular a mis ojos de niño que, a pesar de las indicaciones de mi madre, me pegué a la ventana lo más que podía, esperando encontrar en la oscuridad de la noche otro lance de las espadas de esos gigantes allá arriba. En una de esas ocasiones en las que un relámpago atravesó el cielo fue cuando la vi. Iluminada por el resplandor, conseguí distinguir a una persona atravesando la calle con un bulto entre sus brazos. El rayo anterior que había pillado también junto a la ventana, y podía jurar que aquella figura, que por sus hechuras me pareció enseguida una mujer, no estaba ahí hacía unos instantes. «¿Hay alguien en la calle?», avisé enseguida. Mi padre se asomó a la ventana, pero tal era la espesura de la lluvia y la oscuridad de la noche que hubo de esperar hasta el próximo rayo para ver, esta vez, a una mujer tirada en mitad del suelo. Cubría algo con su cuerpo, presumiblemente el bulto que antes sujetara en brazos. Mi padre salió a la carrera por la puerta sin pensar en el aguacero que caía fuera. Unos instantes después regresó con un bebé. «No he encontrado a la mujer. Alice, volveré afuera para buscar a la madre. Coge a esta criatura». Mi madre apenas tuvo tiempo de pedirle que cuidase de no resbalar en el barro cuando salía por la puerta. El bebé no paraba de llorar. Los ropajes que lo envolvían estaban empapados, así que, tras colocarlo con ternura sobre la mesa, mi madre pidió que le trajera unas mantillas secas. Cuando volví, vi cómo ella apartó las ropas del bebé y entonces di unos pasos atrás, como quemada por un fuego. Con una mano se tapaba la boca, mientras con la otra se santiguaba. Me pregunté qué podría tener una personita tan pequeña para provocar esa reacción en una mujer acostumbrada a asistir a las vecinas durante sus partos. «Quédate donde estás, Cadel», me pidió cuando me acercaba con curiosidad al bebé. En ese momento entró mi padre por la puerta con las ropas empapadas, un triste chapoteo en cada uno de sus pasos y el gesto de derrota en el rostro. Ni rastro de la mujer. El silencio que nos envolvía le hizo darse cuenta de que algo no marchaba bien. Miré a la criatura berreando desnuda sobre la mesa, para después buscar con la mirada a mi madre, que seguía inmóvil pero ahora con la mirada perdida y las dos manos tapando su boca. «¿Qué sucede, Alice?» «No es un niño», articuló ella. «¿De qué estás hablando?» «Es un monstruo». En esos momentos el bebé dejó de llorar, como si se hubiera sentido ofendido por las palabras. Cuando amaneció al día siguiente, la tormenta había amainado. Mi padre, que presumía de tener una salud de hierro, despertó con fiebre y escalofríos. A pesar de ello, no quiso guardar cama. Se tomó un caldo caliente y un trago de licor. Se puso toda la ropa que le cogía y estaba seca y pasó el día yendo y viniendo de casa a la iglesia y de la iglesia a casa de las autoridades y de algunos vecinos. La criatura recibió aquel día el bautismo. La lavaron con agua bendita varias veces y se pensó también en el exorcismo. Carecía de pelo por completo y sus ojos eran negros, sin que existiera diferencia entre el iris y la pupila. Pero la peor parte se la llevaba su piel. Presentaba marcas por todo el cuerpo, hecho que se acentuaba en su cabeza. La tenía llena de pústulas y bubas, como si le hubieran atacado a la vez la viruela, la tiña y el carbunco. Tal y como dijera mi madre el día anterior, más parecía el hijo de un monstruo que el de un ser humano. A eso se reducían, no obstante, los signos de la enfermedad en aquel cuerpecito. Obviando su aspecto, el bebé, que resultó ser varón, parecía tener buena salud. Dormía la mayoría del tiempo, se lo dejaban tranquilo y solo lloraba para pedir alimento. Los hombres organizaron batidas de búsqueda que se prolongaron durante días. Incluso llegaron a los pueblos vecinos para preguntar por la madre, pero no hubo resultado. Nadie echaba falta a un hijo. Si no fuera porque vi la figura de aquella mujer bajo el aguacero, habría pensado que el niño se les había caído del cielo a los gigantes que pelearon entre las nubes durante la tormenta. El bebé pasó de nuestra casa a la del herrero, de ahí a la del pastor y después a la del peletero. En definitiva, visitó la mayoría de los hogares de quienes tenían o habían tenido hijos. Nadie se negó a cogerlo, pero todos esperaban con urgencia el turno del siguiente, argumentando que se veían obligados a dejar sus trabajos para atender al niño y no era algo que pudieran hacer durante mucho tiempo. La realidad era que, mientras tenían a la criatura en casa, se pasaban los días haciendo el signo contra el mal de ojo, temerosos de un aspecto que parecía salido de la pesadilla de un ajusticiado. Una vez el bebé hubo pasado 2 veces por cada hogar, el sacerdote hizo notar que no era la mejor situación. Alguna familia debía hacerse cargo.
aunque el resto del pueblo ayudase a criarlo. Todos estuvieron de acuerdo cuando un vecino sugirió que, ya que mi padre lo había encontrado, era nuestra familia quien debía coger al crío. Y así hubiera sido, de no ser porque la viuda Terán, que vivía en solitario desde la muerte de su marido, insistió en que un bebé mitigaría su soledad y traería alegría a su hogar. Me he pasado los últimos años rezando con fervor a Dios para que alivie mi pesar, dijo. Y este niño es, sin duda, la respuesta a mis ruegos. Ahora mis oraciones servirán para que crezca sano y su piel sane y quede limpia de esas marcas. Lo cierto es que la salud del niño no empeoró, se hizo más robusta con los años y, aunque los vecinos visitaban a la viuda Terán para interesarse por Caron, como la mujer tuvo bien llamar al pequeño, ninguno se quedaba más de 5 minutos a verlo ni a jugar con él. Incluso la mujer procuró ocultar su piel en la medida de lo posible, consciente de la impresión que causaba su aspecto a los demás. Primero con las ropas de cuna y cuando fue creciendo con gorritos y bufandas, aun si el tiempo ya no era tan frío. Los rezos de su madre adoptiva y las friegas con agua sagrada que el sacerdote le proporcionaba de nada sirvieron en la piel de Caron. Si bien algunas de las pústulas sobre su cuerpo desaparecieron, dieron lugar entonces a profundas cicatrices. En cuanto a las pupas de su rostro, se negaron a sucumbir los esfuerzos de los masajes y la fe de las oraciones. La crueldad es aliño de las bromas infantiles. Caron, al que los mayores llamaban el huérfano, pasó a ser el monstruo entre los jóvenes. Reconozco, no sin cierta vergüenza, que mi afán de reconocimiento entre los demás niños hizo que contara la historia de cómo mi madre lo bautizó antes que el sacerdote con aquel apelativo que resucitamos del olvido para él. La viuda Terán cuidó al monstruo con gran piedad y trató de inculcarle cada una de las enseñanzas que el cura sermoneaba en la iglesia. Había llegado a quererlo como el hijo que no pudo tener con su difunto marido y estaba dispuesto a demostrar al pueblo quién era el engendro. Caron, aunque tuvo en la mujer todo el cariño que necesitara en su niñez, procuraba ocultar su rostro más por no ofender con su visión a los demás que por sí mismo. Salía poco de casa. Era consciente de la fealdad de los búhos y marcas de su cabeza, en la que apenas habían sido capaces de crecer algunos mechones de pelo. Sus ojos, no obstante, dejaron el negro indistinguible que tenían sus iris cuando era un bebé para tornarse color miel, seguramente endulzados por los cuidados de la viuda. Las oraciones debieron endulzar también su corazón, pues el chico ya desde niño parecía querer compensar su fealdad con buenos actos. Cuando cualquiera de los chiquillos intentábamos rehuir encargos de los adultos, él se ofrecía sin pensarlo. Siempre se mostró dispuesto a echar una mano a quien lo pidiera. Si el panadero necesitaba a alguien para cargar sacos de harina y pedía ayuda a la turba de niños que jugábamos en la calle, ya no echábamos a suertes quién habría de ir, sino que llamábamos a la puerta de la Terán y le pasábamos el encargo al monstruo, que se mostraba entusiasmado de poder ser de utilidad y tener una buena excusa para salir de la casa. Tal era su devoción por ayudar a los demás que un día el carpintero, pensando que el chico ocultaba su rostro por timidez, acudió a casa del herrero y le propuso buscar una solución. Era ya adolescente cuando los vecinos del pueblo se habían acostumbrado a ver pasear a Caron con la máscara que el herrero y el carpintero tuvieron a bien regalarle. El chico, pensando que ya no ofendía a los demás con su rostro, nunca protestó por la incomodidad de ir vestido con una tosca pieza de madera con remaches de hierro. Tanto se acostumbró a ella que incluso la llevaba dentro de casa, cuando nadie podía verlo. La nueva generación de niños pasó a llamarlo el monstruo de la máscara. Ninguno habríamos apostado por ello cuando, en su adolescencia, el huérfano empezó a pasear cada vez más a menudo con Adeline, la hija del orfebre. Los rumores crecieron en intensidad hasta que una tarde de primavera la muchacha confesó: «Madre, me he enamorado de Caron». Dijo con los ojos arrobados por la fuerza y la inconsciencia del amor adolescente. «¿Del huérfano?», preguntó la madre. «¿El monstruo?», quiso asegurarse tras el primer asentimiento de la joven. 2 días estuvo Adeline sin permiso para salir de casa hasta que, al tercero, con la rabia acumulada por no tener más lágrimas que llorar, estalló ante sus padres. «Padre, no pusisteis pegas a su aspecto cuando necesitasteis que os ayudara a transportar la mercancía para venderla en otros pueblos. En cuanto a ti, madre, ¿acaso no repetís a menudo que padre ya no es el apuesto joven que conocisteis, mas su corazón es el mismo que os enamoró?» Los miró durante unos segundos, lista para contrarrestar cualquier réplica. «Puestos a cubrir la fealdad, deberíais llevar una máscara en vuestros corazones», sentenció la joven enamorada.
Tanto el orfebre como su mujer no pudieron más que bajar la mirada y claudicar ante unas palabras que los habían dejado avergonzados por la verdad que arrojaban. Después de todo, el huérfano era tan querido en el pueblo que, de no ser por su rostro, habría sido el yerno que cualquiera desearía. Año y medio más tarde, para regocijo de la viuda Teran, Aderin se desposó con Caron. La máscara también asistió el día de la boda, para alivio de los invitados. Tras años de haber ayudado aquí y allá, el huérfano conocía casi todos los oficios. No tardó en trabajar junto a su suegro como aprendiz en la orfebrería. El establecimiento prosperó y el padre de Aderin relegó cada vez más tareas en el muchacho hasta que, pasado un tiempo, optó por dejar de forma oficial el negocio en sus manos. De todos modos, Caron mostraba tal habilidad que cada vez más clientes pedían de forma explícita que fuera él, en lugar del viejo artesano, quien se ocupara de los trabajos que encargaban. Todo se habría quedado en una historia de felicidad con un principio inquietante, de no ser porque la fatalidad de sus inicios volvió a presentarse en la vida de Caron. Cuando se supo que Aderin había quedado encinta, la orfebrería se llenó de alborozo. No obstante, desde el segundo mes de embarazo, la mujer sufrió una merma en su salud. Aquel retoño parecía querer avisar de que venía dispuesto a hacerse notar. Aderin pasó 9 meses entre cuidados, los 3 últimos sin salir de la cama. No le faltaron las atenciones de su marido, que cerró temporalmente el negocio y se volcó en ella con absoluta dedicación hasta el día en que la criatura decidió sacudir al pueblo con su nacimiento. Por primera vez se vio protestar a Caron con vehemencia cuando las mujeres pidieron que saliese de la habitación para que pudieran traer al bebé al mundo. Y no habría dejado a su esposa sola si ésta no le hubiera pedido que obedeciera, pues aquello era cosa de mujeres y pronto podría entrar de nuevo para conocer a su hijo. Mi madre, que ya era una anciana, apenas ayudaba entonces en los nacimientos. La parte de culpabilidad que sentía por el sobrenombre que Caron tuvo que escuchar durante su infancia hizo que insistiera en asistir a aquel nacimiento, como una forma de purgar su pecado. «Es un monstruo», repitió con horror su ya famoso veredicto al ver al recién nacido. Aquellas fueron las últimas palabras que pronunciara, pues enmudeció por la impresión que le causó ver al fruto del vientre de Aderin. En el momento en el que Caron, a quien la impaciencia se lo comía por dentro como la polilla a la madera, vio a las mujeres salir de su casa con el horror en el rostro y lágrimas en los ojos, se temió lo peor. Se preocupó mucho durante los meses del embarazo por cómo sería su hijo, si bien Aderin lo tranquilizó al decirle que no tenía por qué heredar las pústulas y, si así fuera, también podría alcanzar la felicidad igual que él lo había hecho. El miedo que tenía ya casi superado se intensificó en el hombre cuando vio las caras descompuestas de aquellas mujeres. Se le clavó en el alma la compasión con que lo miró una de ellas al pasar junto a su lado en su huida. Caron encontró el suelo de la habitación y las sábanas de la cama con manchas de sangre. Se acercó a Aderin y vio en ella la palidez y la serenidad de quienes han encontrado el camino hasta la otra vida. Un ruido a sus espaldas llamó su atención. Se volvió hacia la cuna y, por primera vez, vio a su hijo. Sus ojos perdieron la dulzura de la miel y retornaron al color negro de sus primeros días. Caron arrancó la máscara de su rostro, se tumbó junto al cuerpo de Aderin y lloró desconsoladamente pidiendo perdón a su difunta esposa. En la cuna, el bebé se agitaba entre risas. Su rostro estaba cubierto por la máscara de carne que formaba su cara. No se distinguían apenas rasgos en el rostro del recién nacido. Todo era una masa lisa de piel apenas interrumpida por las hendiduras de los ojos, un par de agujeros donde debía estar la nariz y una pequeña raja que hacía las veces de boca. Desde el primer día, Caron se inculpó del aspecto de su hijo y de la muerte de Aderin. Pensó que su miedo porque el niño heredara las pústulas había sido tan grande que terminó por emponzoñar el vientre de su esposa, haciendo que el bebé viniera al mundo con la máscara ya puesta. La misma ponzoña causó, a su modo de ver, que el amor de su vida enfermara y no pudiera sobrevivir a aquel parto. Pasados los primeros meses, Caron decidió compartir culpa con el pueblo. El rencor se instaló en su corazón cuando llegó a una conclusión. Si no hubiera tenido que llevar esa maldita máscara durante toda su vida, no habría existido el miedo a que su hijo corriese la misma suerte. El rechazo que acompañó sus primeros años hizo que quisiera complacer a sus vecinos y cubrir su rostro, por lo que ellos eran los culpables de todo. Desde entonces dejó de llevar la máscara, causando que las ventas de la orfebrería descendieran considerablemente.
Solo los más cercanos se atrevían ya a mirar sus ojos, rodeados de pupas y úlceras, y a reconocer en su voz al hombre ejemplar que siempre había sido. Pero incluso estos terminaron por darle la espalda a medida que su hijo creció. Al contrario que su padre, el niño no estaba dispuesto a ganarse a nadie en el pueblo. Si Carón fue reservado y servicial, Tristán, su vástago, se esforzó por ser merecedor de heredar el monstruo como sobrenombre. A diferencia de años atrás, los niños no lo pronunciaban ahora en tono de burla, sino con temor. No hubo pelea a la que el chico rehuyera, ni travesura que no fuese capaz de inventar. Con el padre afligido por la pena, Tristán pasó al cuidado de su abuela, la anciana viuda Teran, cuya salud se consumió con cada diablura del nieto. Los abuelos maternos, si bien respetaban a Carón, no quisieron saber nada de aquel monstruo que vino al mundo para matar a su hija. Así, bajo la insuficiente atención de un padre que no podía mirarlo a la cara sin mostrar un gesto de dolor, Tristán se convirtió en un pendeciero profesional. No eres distinto de ellos. Me miras con la misma repulsión con que te miran a ti. Yo al menos se las hago pagar. Espetó a su padre un día que éste le recriminó por haberse metido en una pelea. El horror acudió al corazón de Carón cuando comprendió la veracidad de aquellas palabras. Quería culpar a sus vecinos, pero no era distinto de ellos. Sin poder aguantar ya el peso de más culpa, su hijo lo encontró ahorcado al día siguiente. «Gilipollas», susurró con rabia al ver que su padre había decidido no unirse a él en su particular cruzada contra el pueblo. Ignoraba que su destino iba a estar muy unido al de su progenitor. Había pasado ya la adolescencia, cuando, hartos de sus robos y sus agresiones, varios hombres del pueblo que llevaban sufriendo al nuevo monstruo desde niños resolvieron provocarle. Entre 4 serían capaces de darle una buena paliza y dejarlo lisiado o muerto, poco les importaba. En el peor de los casos les resultaría fácil convencer a las autoridades de que Tristán los había obligado a pelear y que solo defendían sus vidas. Su fama de delincuente y provocador juzgaría en su contra. Pero ese demonio llevaba desde niño entre disputas, así que, si bien sufrió varios tajos, no fueron más que cortes sin importancia comparados con los de sus rivales. 2 de ellos acabaron con la vida escapando a borbotones de sus gargantas y otro tullido, con la pierna tronzada a la altura de la rodilla. El cuarto logró escapar a la carrera para denunciar los asesinatos. Un par de semanas más tarde, las autoridades comarcales determinaron que la horca sería el escenario que pondría fin a aquella historia. Entre maldiciones y juramentos de venganza, Tristán el monstruo fue ajusticiado. En cuanto a los habitantes del pueblo, resolvimos no volver a hablar del asunto y en un acuerdo mudo, las máscaras se vetaron entre nosotros, incluso en las celebraciones. En parte asumiendo nuestra carga de culpa, terminó el viejo, con los ojos vidriosos y el vaso ya vacío, temblando entre sus manos. El forastero miró desde detrás de su máscara a aquel hombre, meditando sobre lo que había acabado de escuchar. Todos guardaban silencio. El viejo dejó unas monedas en la mesa y se levantó del asiento. «Sura, ahí te dejo el oro», dijo al tabernero. «Estoy cansado. Me largo a casa». Antes de que el viejo saliera por la puerta, una sonora carcajada inundó la estancia y golpeó los oídos de todos los presentes. «Así que de quitarme esto de la cara, ¿por qué hace un tiempo obligasteis con vuestra mojigatería a un pobre chico a esconder su fealdad? No fuera a ser que vuestros escrúpulos no aguantasen ver lo horrible que era», dijo el enmascarado con sorna. El tabernero sacó una daga de una de sus botas. El viejo que había contado la historia hizo lo propio. Algunos clientes mostraron también sus aceros. «Ya está bien de burlas. No voy a consentir que sigas faltando el respeto a nuestra memoria», escupió con rabia. «Los únicos que faltasteis el respeto a mi padre fuisteis vosotros», respondió el forastero antes de ponerse en pie. La daga empezó a temblar en manos del viejo. «No puede ser. Tristán fue ahorcado». La máscara cayó al suelo, descubriendo un rostro que era a su vez otra máscara, esta hecha de carne. «Todo hombre tiene derecho a una última voluntad», dijo con voz ultraterrena. «La mía es que honréis la memoria de mi familia, portando el mismo castigo que nos impusisteis». Cuando el viejo se arrojó con rabia hacia la pesadilla que había revivido ante él, la figura de Tristán se desvaneció. El atacante se estampó contra unas sillas y cayó al suelo.
Al levantarse, no podía creer lo que veían sus ojos. Se llevó las manos a la cabeza para descubrir con horror que todos, incluso él, llevaban máscaras puestas, incrustadas en sus caras.